Hay etapas en el viaje de un inmigrante que son claras y universales. La luna de miel, el choque cultural, la frustración y, finalmente, la aceptación. Eduardo sentía que había navegado esas aguas turbulentas y había llegado a una orilla de cómoda familiaridad. Ya no era un turista asustado, era un residente que sabía qué café pedir, qué equipo de footy apoyar por cortesía y cómo interpretar el vago lenguaje de una invitación a una barbacoa. Su inglés, aunque teñido con la cadencia musical de su español natal, era fluido y seguro. Estaba orgulloso de su acento latino. Era un recordatorio constante de dónde venía, una insignia de su identidad. Pero no sabía que el lenguaje es un ente vivo, un río que fluye y que inevitablemente mezcla las aguas de sus afluentes. Esta es la historia del día en que Eduardo se dio cuenta de que su acento había comenzado una mutación, creando un híbrido extraño que no pertenecía del todo a ningún lado. Todo comenzó no en Australia, sino en una llamada a través del océano, en una conversación con la persona que mejor conocía su voz, su madre. Estaban en una videollamada un domingo por la mañana para él, sábado por la noche para ella en su país de Latinoamérica. Él le contaba una anécdota sobre su trabajo, gesticulando animadamente frente a la pantalla. Al terminar la historia, concluyó con una frase que habría sido normal en cualquier conversación en español. Y bueno, al final todo se solucionó y ya. Pero en el último segundo, su cerebro ya recalibrado por miles de interacciones en inglés, hizo un cambio inesperado. En lugar de terminar con un ¿cierto? O un simple silencio, añadió una coletilla que se había vuelto un reflejo. Y ya, mate. Un silencio se apoderó de la línea. Su madre frunció el ceño al otro lado de la pantalla. ¿Mate?, repitió intentando imitar el sonido. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué jerga nueva es esa? Eduardo se quedó helado. La palabra había salido de su boca de forma tan natural que no se había dado cuenta. Se rió nervioso. No, mamá, es como dicen amigo aquí, se me salió. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Fue la primera grieta en el monolito de su identidad lingüística. Los glitches, como empezó a llamarlos, se hicieron más frecuentes. Un día, hablando con Dave, quería decir que algo era, obviamente, la mejor opción, pero en lugar de la palabra en inglés, su cerebro ofreció un híbrido. Obviously, es la mejor opción. La palabra en español se coló en medio de una frase en inglés, con una fluidez que asustó al propio Eduardo. Dave ni se inmutó, ya estaba acostumbrado, pero Eduardo se sintió expuesto, como si su maquinaria interna hubiera revelado un error de código. La prueba definitiva llegó unas semanas después. Estaba en el centro de la ciudad cuando una pareja de turistas, claramente latinos por su acento, se le acercaron para pedirle direcciones. Eduardo, encantado de poder ayudar y de hablar su idioma natal, le sonrió. «Claro que sí, con gusto», respondió en un español que se sentía cálido y familiar. La pareja le preguntó cómo llegar al zoológico, y Eduardo comenzó a explicar. «Miren, es fácil, tienen que caminar derecho por esta calle, y van a llegar al Ferry Wharf. Ahí se suben al ferry que va para allá. Es un viaje muy nice, la vista es increíble. No worries». La pareja lo miraba con una creciente confusión. Ferry Wharf, nice, no worries. Eran palabras que salían de su boca en español, pero que no pertenecían a ese universo. Eduardo se dio cuenta de su error y trató de corregirlo. «Quiero decir, al muelle, el viaje es muy bonito, no se preocupen». Pero el daño estaba hecho, se sintió como un traductor defectuoso. Para esos turistas, él no sonaba como un compatriota, sonaba como un extranjero que había aprendido español. Se despidió y se alejó sintiendo una extraña sensación de vergüenza. Ya no era un hablante nativo puro, se había convertido en un dialecto de una sola persona. La crisis llegó una noche, en la soledad de su apartamento. Tenía que preparar una pequeña presentación para su trabajo, y decidió grabar su voz para practicar y escuchar su fluidez en inglés. Habló durante 5 minutos, explicando un tema con confianza. Rebobinó la grabación y le dio al play. Y la persona que escuchó salir de los altavoces de su teléfono no era del todo él. No era el Eduardo con el claro acento latino que había llegado a este país, pero tampoco era un australiano. La R de su español a veces se suavizaba. Las vocales a veces se alargaban al estilo australiano. Las preguntas terminaban con esa entonación ascendente tan característica de aquí. Era un fantasma vocal, una amalgama.
el resultado de una colisión entre dos mundos que ahora vivían en su garganta. Y le provocó una profunda melancolía. Sintió que estaba perdiendo algo invaluable, el sonido de su origen. Si su voz, la herramienta más fundamental de su identidad, estaba cambiando, ¿qué más de él se estaba perdiendo en el proceso? Angustiado, decidió hablarlo con la única persona que podría entenderlo, o al menos no juzgarlo: Dave. Sentados en el balcón de su casa, Eduardo le confesó su crisis. «Siento que ya no pertenezco a ningún lado, amigo. En mi país me dicen que hablo raro, y aquí obviamente sigo teniendo acento. Estoy en un limbo lingüístico». Dave lo escuchó con atención, y en lugar de reírse asintió con la cabeza, pensativo. «Mi abuelo era italiano», dijo Dave. «Llegó aquí después de la guerra. Nunca perdió su acento, pero después de 60 años su italiano estaba lleno de palabras en inglés y su inglés estaba lleno de gestos italianos. Hablaba su propio idioma, una mezcla única que contaba la historia de su vida. Su acento no era una señal de que había perdido Italia, era la prueba de que había ganado Australia». Y esa fue la revelación, el aha moment. Eduardo lo entendió de golpe. No estaba perdiendo su identidad se estaba expandiendo. Su acento no era un error o un defecto, era el mapa audible de su viaje. Cada palabra en inglés con cadencia latina, cada frase en español con una coletilla australiana, era una marca en ese mapa. Era la prueba de que había cruzado fronteras, no solo geográficas, sino también personales. Su voz no era la de un latino, ni la de un australiano. Era la voz de un latino australiano, y era única. Era suya. A partir de ese día dejó de luchar contra ello. Abrazó su dialecto personal. La siguiente vez que habló con su madre, y ella se rió de una de sus palabras aussies, él, en lugar de avergonzarse, se rió con ella. «Así hablamos los de acá, mamá», le dijo con orgullo, porque había entendido que tu origen no es algo que dejas atrás, es algo que llevas contigo, y que se enriquece, se transforma y se mezcla con cada nuevo lugar que llamas hogar. La historia de Eduardo nos recuerda que la identidad no es una estatua de piedra, sino un río que fluye. Nuestro acento, nuestra forma de hablar, cuenta la historia de dónde venimos, pero también de todos los lugares en los que hemos vivido y amado. Ahora queremos saber de ustedes, especialmente de los bilingües y multilingües de nuestra comunidad. ¿Alguna vez han notado que su acento cambia? ¿Cuál es la palabra o frase más graciosa que han creado mezclando dos idiomas? Si alguna vez te has sentido en un limbo entre dos culturas o dos idiomas, dale a este video un like para que Eduardo sepa que no es el único. Y por supuesto, si quieres seguir la evolución de Eduardo y su acento, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderse el próximo capítulo de Made In. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.